Muchachos, hoy día vamos a forzar los músculos intrínsecos de la laringe, en este caso lo que es el músculo cricotiroideo, o sea, va a tener una alteración neurofisiológica, es una actividad en sí. Bueno, hablamos de la patología, muchachos. ¿Qué vamos a hablar de la patología? Capítulo 1, vamos a hablar de lo que es la patología y sobre todo el protagonista de esta novela, que es la célula. La dichosa célula. Desde el primer semestre hasta ahora seguimos hablando de la célula, y siempre, porque es la unidad estructural y funcional de todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de patología, tenemos que abarcar su etimología, ¿no? Patología es una rama de la medicina muy importante, ¿no? Ya que pato significa enfermedad. Enfermedad, ¿no? Entonces, logía, ¿qué va a significar? Estudio, tratado, ciencia, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué se va a encargar de hacer la patología? Estudiar el desarrollo paso a paso de el por qué sucede la enfermedad, ¿no? Entonces eso va a estar estudiando la patología. Una cosa es patología y otra cosa es etiología. La etiología ya va a ser algo más excepcional, porque la etiología estudia el para qué uno se enferma, pero sin embargo la patología estudia el por qué se da esta enfermedad, ¿ya? Entonces esa es la etiología y la patología, o patogenia, como tú quieras llamar, es igual, ¿ya? Porque la patogenia es una serie de procesos o un conjunto de pasos que se van a dar durante la evolución de una enfermedad. Ahora sí, nosotros vamos a hablar también de lo que es la importancia del patólogo, porque el patólogo va a ser un médico muy importante que nos va a ayudar a ¿qué? A tratar lo que es alteraciones de la célula, ya que la célula va a tener puntos tanto fisiológicos y patológicos, ¿no? Ya que la célula va a girar en su entorno gracias a lo que es su medio interno, ¿ya? Entonces la célula va a cumplir una función que es la homeostasis. Y como yo te estaba diciendo, los patólogos van a cumplir una función muy importante, ya que sea el diagnóstico y el tratamiento. Y esto se va a dar gracias a ¿qué? A sus métodos. ¿Cómo qué métodos? Métodos moleculares, o sea, aspectos bioquímicos, métodos morfológicos, o sea, la forma estructural, ya sea a través de una observación microscópica o macroscópica, ¿no? Y también pueden ser otros tipos de técnicas, como pueden ser las inmunológicas, ¿no? O pueden ser las microbiológicas, como te mencionaba anteriormente, ¿no? Que pueden conllevarnos a un pequeño diagnóstico muy importante y relevante para orientarnos a un diagnóstico, como decía, ¿ya? Y eso. Entonces, ya sabemos para qué es la importancia de un patólogo, ¿ya? De ahí hablamos de lo que es la célula, como te decía, que es la célula estructural y funcional y mínima, ¿no? Del organismo, que se va a encargar de regularse, ¿no? Por su medio interno. Y esto va a depender, ya que va a tener unas alteraciones fisiológicas que va a requerir, como siempre, ¿no? Y patológicos. Ahora, cuando nosotros hablamos, vamos a ver que la célula va a tener un tipo de adaptación, siempre va a tener un tipo de adaptación. Ahora, hay otro caso que también se llama la irritabilidad biológica. Eso ya va a depender mucho hacia medios externos, pero eso ya se ocurre a nivel biológico, ¿ya? Ahora, nosotros hablamos también del tipo de adaptación. ¿Qué es el tipo de adaptación? Eso se va a dar ¿por qué? Por causas, por ejemplo, nutricionales, funcionales, pueden ser en casos de radiación, entre otras cosas, ¿no? Que la célula se puede adaptar. Pero si en caso la célula no lo acepta y pasa sus límites de barrera, se puede decir, de soporte de adaptación, ¿qué pasa? Pues la célula se cansa y dice, estoy cansado, jefe, y ocurre lo que es una tipo de incapacidad de adaptación, que quiere decir que no va a poder estar capacitado para un tipo de adaptación. Entonces, ¿qué ocurre? Como va a tener una incapacidad de adaptarse, va a tener una lesión celular, y esta lesión celular puede ser de manera irreversible o de manera reversible, que esto va a ser un tipo de estímulo lesivo, ¿ya? En la cual, cuando es una lesión irreversible, esta va a ser grave y generalmente es progresiva y no tiene solución, que puede generar como consecuencia una necrosis y una apoptosis. Como bien sabemos, este es un tema un poco más amplio para hablar de la necrosis y la apoptosis, ya que uno se va a diferenciar del otro. La apoptosis va a ser de manera ordenada y de manera programada, y además usa lo que es energía. Sin embargo, la necrosis no va a ser ordenada, va a ser una muerte así de la nada, y va a liberar toxinas, no va a necesitar mucha energía, y también vamos a hablar que este va a generar daños, ¿no? Prácticamente muchos daños. ¿Ya? Y eso. Al final esto se generiza como una muerte celular. Ahora, la lesión reversible va a ser temporalmente leve
y esto va a tener un tratamiento para llegarse a regular como una célula normal. Ahora vamos a hablar del tipo de adaptación. La adaptación pueden ser 4 tipos, entonces es una pregunta muy fija que nos pueden hacer siempre en patología como base, ¿no? Como base puede ser cuáles son los 4 tipos de adaptación celular. Pues pueden ser la atrofia, la metaplasia, la hiperplasia y la hipertrofia, ¿no? Cabe recalcar que la hiperplasia y la hipertrofia pueden trabajar los dos a pie. ¿Ya? La atrofia, como bien dicen, la atrofia es prácticamente desde un punto etimológico que es ausencia de qué, falta de qué o sin, ¿no? Prácticamente. Y trofia es el desarrollo, crecimiento o formación de algo. Ya, sin embargo, cuando nosotros hablamos de metaplasia y hiperplasia, va a ser una diferenciación fenotípica, ¿no? De cómo puede diferenciar una célula a otra célula, o sea, va a poder mutar prácticamente, ¿no? Entonces meta es más allá e hiper es aumento, exceso de, ¿no? Y así, entonces la atrofia, como podemos decir, en pocas palabras va a ser la disminución tanto del número y tamaño. Pero este tamaño se va a dar ¿por qué? Por una deficiencia, por una desnutrición, sobre todo por lo que requiere la célula. ¿Qué quiere decir? Una pérdida de proteínas. Un déficit proteico en la cual va a aumentar lo que es la degradación proteica. Nada más. Y esa es prácticamente una atrofia, ¿no? Una atrofia. Que se puede dar en muchos casos, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Una atrofia cerebral podría ser. Y entre otros casos también. Normalmente los que no estudian tenemos atrofia cerebral. XD. Ya, seguimos hablando. La metaplasia prácticamente, como te digo, se van a diferenciar de una célula a otra. Se van a poder diferenciar. Eso es gradual. La hiperplasia ya pues es un caso de aumento, pero en este caso más es aumento en numérico. Ya, sin embargo, la hipertrofia va a ser un aumento del tamaño. No es un aumento numérico, simplemente es un aumento de tamaño. Ya en este caso un claro ejemplo puede ser, por ejemplo, el aumento del músculo miocárdico, ¿no? O puede ser el aumento del endometrio, por ejemplo, ¿no? En caso de la hiperplasia del endometrio y la hipertrofia en caso del músculo, ¿no? Porque cuando hay una demanda, por ejemplo, se puede decir cuando está en su periodo menstrual puede haber una metaplasia, cuando está en su embarazo hiperplasia, cuando está en su hipertrofia pues un aumento muscular, ¿no? Por ejemplo, los que van al gym puede tener un aumento de hipertrofia y eso se da gracias a un aumento de una demanda muscular. Y eso, o puede haber también alteraciones, como te decía, fisiológicas o patológicas, ¿no? Normalmente o generalmente lo fisiológico es más hormonal, ¿no? Todo sea por lo que es la TSH, ¿no? O lo que es la adenopófisis, la neurohipófisis, el hipotálamo y todo eso. Pero patológico más van a ser alteraciones que van a tener el cuerpo. Gracias a que, pues por ejemplo, pueden ser hereditarios, pueden ser genéticos, entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo una persona que tiene diabetes, una persona que tiene hipertensión, o una persona que tiene hiperplasia prostática, por ejemplo, ¿no? Es un aumento más allá de lo normal, en la cual no va a poder tener un hombre la manera fácil de orinar, ¿no? Ya que la próstata se aumentó. Pero como decía, la hipertrofia va a ser un aumento de músculo miocárdico, pero este caso va a estar regulado. Acá, como podemos ver en lo que es un corte del corazón, se puede ver que hay una hipertrofia. Pero aquí ya hay una necrosis, porque cambia su tonalidad un poco más parduzca, ¿no? Es un poco más cafecito. Ya esta parte ya está prácticamente muerta, esta región. Y así vemos cómo es el miocito normal, pero aquí es cuando el miocito, o también pueden ser las fibras musculares del músculo estriado, ¿no? Que están más hipertrofiados, y se regulan y se adaptan. Pero sin embargo, cuando no se llegan a adaptar, puede pasar lo que es un miocito lesionado. Aquí se puede ver que es una muerte celular. Normalmente el grosor de lo que es el miocardio es de 1.5 a 1 centímetro, pero en este caso hay más allá de lo normal, que es 2 centímetros. Y eso, ¿no? Esos prácticamente serían los ejemplos. Acá podemos ver una atrofia cerebral, como decía, las circunvoluciones y los surcos están disminuidos. Aquí se ve un cerebro normal y aquí prácticamente un cerebro que está netamente atrofiado, ¿no? Por una enfermedad aterosclerótica que en casos puede ser una isquemia, así. En caso cuando hay un riego sanguíneo normal. Y así, eso sería todo.